En este instante, breve y duro instante, cuántas bocas de amor están unidas, cuántas vidas se cuelgan de otras vidas, exhaustas en su entrega palpitante, fugaz como el destello de un diamante, que, de manos absurdamente asidas, quieren cerrar las más leves salidas a su huida perpetua e incesante. Lentos, aquí y allá, y adormecidos, tantos labios elevan espirales de beso, sí, en este instante, ahora, que ya pasó, que ya lo hube perdido, del cual conservo solo los cristales rotos, primera ruina de la aurora. Ángel González. Buenos días amigos y amigas a la isla de las emociones. Celebration, esta mítica canción cantada por quién sino por un montón de niños y niñas de todo el mundo que celebran un poquito más la felicidad de estar vivos saliendo desde el domingo una hora a la calle. So bring your good times and your laughter too. We gonna celebrate your party with you. Come on. Celebrando la vida a pesar de los dolores, a pesar de que han sido muchos los fallecidos y aunque reduciéndose muchísimo la cifra en esa famosa desescalada, en ese doblegamiento de esa curva dichosa y mortal, pues hoy son 301 personas, tristes porque son demasiadas, algo contentos porque son muchas menos. También son muchos menos o incluso son más los curados ahora mismo que los que han caído enfermos por este virus, el COVID. Así que en ese sentido vamos a animarnos un poco más porque las noticias siempre nos alegramos de que cuando son un poco mejor dentro de lo malo, pues vemos un rayo de esperanza y nos animamos los unos a los otros, sabiendo sobre todo que ahora empezamos a ver como si fueran flores de la primavera a esos niños y niñas tan bonitos, tan alegres, con sus patinetes, con su padre, con su madre, paseando, saliendo y recorriendo un poquito nuestras calles. Siguen siendo tiempos, en cualquier caso, de mucha preocupación porque son muchos los problemas que salen a raíz de lo que es el problema básicamente sanitario y sobre todo lo que tiene que ver con el parón económico y todas las consecuencias colaterales, directas o indirectas, que tienen que ver con ERTES, con ERES, con desempleos, con proyectos que se truncan, con familiares que fallecen y no se les puede despedir como nos hubiera gustado. Y todo eso genera evidentemente mucho dolor, mucha angustia y muchas emociones contenidas, reprimidas y no curadas de una manera sana como debería ser. Por eso en el día de hoy, igual que hemos hecho en alguna semana anterior, he querido contar con profesionales que están ahí, al pie del cañón, para ayudarnos y ayudarles a darles herramientas,
incluso instrumentos concretos, como lo primero que vamos a hacer ahora al contactar con una profesional, que ahora les digo con quién será, y que nos van a ayudar a disponer, pues por ejemplo, de teléfonos de contacto para quien quiera tener al menos un apoyo psicológico vía telefónica, porque las circunstancias que todos conocemos nos impiden una presencia más personal, más piel con piel, pero se hace todo lo que se puede y eso es de agradecer. Contaremos también con profesionales de Madrid que están trabajando directamente con personas que han salido de la UCI y que después de un montón de días, en realidad semanas, de estar no confinados, pero en una UCI, en unas condiciones pues propias de un estado de ese tipo, salen físicamente pues en unas condiciones bastante duras, difíciles a nivel físico y obviamente también a nivel psicológico. Y también al mismo tiempo hablaremos con, me refería antes a Carlos Gutiérrez, que trabaja junto con Jesús Mena, que conjuntamente e individualmente, como en el caso de Jesús, también trabaja el duelo de familiares que en el caso de Madrid en concreto, pues han fallecido víctimas de ese virus, de ese coronavirus, de ese COVID-19 y que no han podido vivir o no están viviendo un duelo ni una despedida de esos seres queridos y han decidido contar con apoyo profesional, en este caso de Jesús Mena, como también, como les dije anteriormente, de Carlos Gutiérrez, entrenador especializado en personas con discapacidad. Y luego acabaremos también, para darle un toque final dedicado también a los niños y niñas, con Teresa Arias, una counselor humanista integrativa y escritora de cuentos, que ha escrito una serie de cuentos pequeños de los que hablaremos luego. Será la última llamada. Por cierto, las dos de las tres, las dos últimas van a ser vía Skype y ya saben que este programa, además de oírse, se puede ver a través del Facebook, ahora mismo en directo, y también a través de YouTube. Ponen Cope Fuerteventura y ahí nos tienen para vernos y oírnos. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. Bueno, ya saben que la semana pasada hice un esfuerzo también por difundir, como les he dicho al principio, ese teléfono de atención. Es un servicio telefónico de atención telefónica, de atención psicológica, perdón, que ha puesto a través del Colegio de Psicología de Las Palmas, el colegio oficial, y en un convenio, en un acuerdo con el Cabildo de Fuerteventura, en ese plan de emergencias que se puso en marcha hace ya algunas semanas por esta situación de crisis en relación al coronavirus. Por eso hoy tengo en la otra línea al lado a Virginia Suárez Rodríguez, que es vocal del área de desastres y emergencias del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas. El teléfono, les recuerdo que es el 910 75 69. Y de eso es por lo que estamos en contacto con Virginia para que nos cuente, en fin, algo más en relación a ese servicio. Hola Virginia. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, aquí. Porque tú también estarás confinada, que seas psicóloga no te exime, ¿no? No nos exime de estar confinados, pero Exacto. también es verdad que hemos aprendido a poder estar de otra manera con las personas que necesitan ayuda y Sí. creo que el teléfono es una de ellas y es muy buena herramienta para poder conectar con los demás. Sin duda, sin duda. ¿Cuánto tiempo hace ya que está en marcha ese teléfono? El servicio Más o empezó menos. a estar en marcha el 18 de abril, un sábado comenzamos. ¿Vale? Empezamos con la intervención en Fuerteventura. El teléfono, como bien has dicho, es el 910-7569 Sí. y estamos recibiendo bastantes llamadas de personas de la isla con diferentes necesidades. Y no sé si tienes alguna idea, destacar algún aspecto en concreto de esas necesidades que quieras destacar, subrayar a lo mejor la más demandada o lo que más te llama la atención. Mira, en un principio, desde que empezó el servicio, la mayoría de las llamadas están relacionadas sobre todo con trastornos de la ansiedad, Ajá. trastornos del sueño, producidos por los cambios de rutina de cara al confinamiento. También hay llamadas que representan miedo al contagio, otras personas que llaman un poco como desahogo para hacer un poco de ventilación emocional debido a la situación actual con el tema de la Ajá. solicitud de prestaciones económicas, de haber perdido el empleo, de estar en un ERTE. Sí. Muchas familias con menores a su cargo, Eso te iba a preguntar, que, sí. sí, que necesitan orientaciones y pautas de cómo hacer las cosas con ellos, de
sobre todo con el tema ahora de cara a la salida, que los Ajá. menores pueden empezar a salir a la calle, muchas dudas que se les plantean a los padres. Perfecto, perfecto. ¿Ese teléfono quién lo atiende, Virginia? Lo atienden profesionales de la psicología acreditadas, además con formación en psicología de emergencias, porque no tenemos que olvidar que este proyecto está marcado dentro de una crisis Sí. y una situación puntual en el tiempo. Ujú. Entonces, el teléfono no es un teléfono de psicoterapia al uso, es un teléfono de psicología de contención, Ajá. de poder acompañar a las personas en un momento puntual determinado Sí. y sobre todo de trabajar con ellas en el presente, que es donde todos y todas tenemos recursos para poder hacer algo. Fantástico. El teléfono tiene un horario, ¿verdad? De Sí, el mañana por la noche. teléfono, sí, tiene un horario, que empezamos el servicio a las 9 de la mañana Sí. y finaliza a las 9 de la noche. A mí sí me gustaría decir que hay dos cosas importantes en este proyecto, que Ujú. para mí lo son, de cara a los usuarios y las usuarias de la isla de Fuerteventura, y es que muchas de las peticiones que nos trasladan Sí. se dan traslado en esa misma mañana, si llama el turno de la mañana o si no al día siguiente a primera hora, al Cabildo de Fuerteventura, para que intente solventar determinadas cuestiones que por dificultades, porque hay personas que no tienen medios telemáticos, Ujú. de poder facilitarles determinado tipo de ayudas. Y por otro lado, una apuesta que ha hecho el Cabildo de Fuerteventura, que a mí me parece muy interesante y me parece incluso de ser una administración moderna A ver. y muy europea. A ver. Y es el tema de brindar asistencia técnica a todo su personal de servicios esenciales, es decir, asistencia psicológica Sí. para aquel personal que haya estado sometido a altas cargas de estrés Ajá. durante todo el proceso del COVID. Fantástico. O sea, que tienen un servicio, digamos, dentro del servicio especializado, orientado a esos profesionales. Exactamente, tendría como dos patas el proyecto, Ujú. ¿no? Una sería la parte de asistencia a toda la población a través de ese teléfono que bien hemos dicho, que es el 910-7569, Ajá. y por otro lado al personal que trabaja para el Cabildo de Fuerteventura, que desde el minuto uno ha sido servicio esencial y ha tenido que estar al pie del cañón durante todo el proceso, mientras todos y todas nos confinábamos en casa. Para ese personal que ha estado sometido a una alta carga de estrés, Ajá. poder facilitarles un espacio en el que puedan volver a regularse y autorregularse para seguir en el día a día una vez que volvamos a la normalidad. ¿Estamos hablando del personal del Cabildo? Sí, estamos hablando del personal del Cabildo de servicios esenciales. Vale, no hablamos de enfermeros y demás, ¿no? No, hablamos Eso, del para personal, matizar. enfermeros, exacto, podrían utilizar el teléfono que te acabo de comentar, el 910-7569, si será Vale, vale, ahora una entendí. ayuda puntual. Vale, perfecto. O sea, que si pueden llamar también ahí. Sí, por Vale, supuesto, puede llamar cualquier persona que viva en la isla de Fuerteventura. Este servicio es exclusivamente para las personas que viven en la isla. correcto. Y recordar, por si había alguna duda, porque es un 900, es decir, que es gratuito. Sí, exactamente. La llamada es gratuita en todo momento. Serán atendidas por profesionales de la psicología, psicólogos y psicólogas que están al otro lado de la línea telefónica, Ujujú. preparados, cualificados y deseando acompañar de la mejor Mira, manera y posible. una curiosidad, si un Sí. niño quiere llamar, ¿también se le atiende o siempre a través de adultos? Lo ideal sería, si es menor de 16 años, que Sí, sea el adulto el que contacte con la línea telefónica, independientemente que luego atendamos al menor, o sea, se puede, pero siempre exacto. habiendo un adulto presente. Vale, pero si un niño, un menor de edad, en definitiva, quisiera hablar, también lo puede hacer con ustedes, con permiso, obviamente, y a través de los padres. O sea que. Efectivamente, sí. De hecho, este tipo de casos en otros servicios que tenemos en marcha ya se han dado y se ha hablado con los menores porque en ese momento igual están presentando alguna crisis de angustia, trastornos del sueño relacionados con pesadillas, con terrores nocturnos, Ajá, pero siempre tenemos que entender que cuando trabajamos con niños y niñas, sí, la pauta es a los papás y a las mamás, que son la base evidente. segura de cualquier aspecto de regulación emocional de un niño. Sin duda, sin duda. Bueno, me imagino quizás se da por hecho, pero bueno, supongo que como psicóloga esa posibilidad puesta en práctica a partir del domingo pasado, de hace apenas 3 días, El sábado, no, contando. el sábado 18, hace ya una semanita. No, no, me refería al tema de que los niños y las niñas pueden salir a Ah, vale, pasear. perdona. Sí, me refería a eso, que el domingo pasado es cuando por primera vez ya podían salir y bueno, me imagino que es lo más terapéutico que puede haber probablemente dentro de las circunstancias. Sí, pero también nos encontramos con menores que no quieren salir Sí, porque es cierto. tenemos que entender que llevan 40 días Sí, confinados sí, con mucho miedo porque también tiene que ver la experiencia de vida de un niño o una niña ajá, va a estar muy marcada por cómo lo hayan podido gestionar los papás. claro, claro, Pues si claro, los claro. papás no lo han podido gestionar de lo mejor posible, probablemente
el niño ya ha estado experimentando miedo, angustia, y ahora les decimos que ya podemos salir. Muchos de ellos no quieren salir porque no se sienten seguros ni seguras en la calle. Entonces es importante llamar a este tipo de teléfono Sí, para poder asesorar a los padres vale, cómo consensuar esa salida con ellos. Porque vale, si se consensúa, al final acaban saliendo y muy contentos. sí, Pero es importante no obligarles si no quieren. no forzarles, claro, Exacto. evidentemente. Mm. Pues está muy bien, porque creo que es algo que también me consta también que hay, no sé si muchos o pocos, pero bastantes, en cualquier caso he escuchado de niños que tienen, bueno, problemas eso, de pesadillas, de miedos a salir, y alguno contaba la anécdota de ayer también que una amiga puso en el Facebook que su hijo, no sé si tiene 5 o 6 años, cuando llegó con la mascarilla puesta a la casa, se la quitó y dice, ¡ah, por fin libre! Claro, claro. Los niños y las niñas para ellos es muy duro. Sí es verdad que ellos se adaptan, pero Sí, es importante los adultos referentes, qué estamos haciendo, qué mensaje estamos transmitiendo. ujú, Por eso es tan importante que aquellos papás y mamás que se sientan inseguros sí, a la hora de decir determinadas cosas, tener determinadas pautas, porque esto es una crisis que nos ha afectado a todos, de todos los aspectos, a todos, sí. pidan asesoramiento y estamos encantados de poder atenderles y poder ayudarles. Pues recuerden, por si no lo han apuntado todavía, cojan el bolígrafo, quienes nos estén escuchando. Recuerden que es un teléfono gratuito desde 9 de la mañana a 9 de la noche, el 900 y luego 10 75 69. Así que Virginia Suárez Rodríguez, vocal del área de desastres y emergencias del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas, un montón de gracias por tu tiempo y por contar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos participar y recordar eso, el número de teléfono y que Sí, la atención es de lunes a domingo. de Que lunes a no duden en domingo, llamar. todos los Sí, días. Perfecto. exacto. Estamos Pues encantados de atenderles. un millón de gracias en nombre de todos los majoreros y majoreras también. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo, Virginia. Hasta pronto. Hasta luego, chao. Y ahora, con un poquito de música, intentamos contactar a través del Skype. Así que les pueden ver las caritas a Jesús Manuel Mena, que es médico y psicoterapeuta en Madrid, además médico del SUMA. Y también a Carlos Gutiérrez, que es un entrenador especializado en personas con discapacidad. Son dos conocidos y grandes profesionales, muy reconocidos en Madrid, que, insisto, trabajan con personas directamente afectadas por la enfermedad. Unas porque han estado semanas enteras en la UCI y eso ha hecho que sus circunstancias, a nivel físico y psicológico, pero en este caso hay una parte física que trabaja Carlos Gutiérrez sobre todo, que ya digo que es un entrenador especializado en lo que no me sale la palabra, pero bueno, lo que tiene que ver con la recuperación de los órganos físicos, externos, internos, musculares, a muchos niveles, que ahora él con más detalle y especializado en ello nos va a contar. Y Jesús Manuel Mena, que insisto, les comentaba al principio, tiene pacientes en el sentido de personas que han tenido familiares que han fallecido por la enfermedad. Y ya saben que debido a las restricciones tan grandes a la hora de despedir, incluso de estar presente y luego de despedir a la hora de hacer el entierro de esos familiares, pues es imposible hacer un duelo como se podía hasta antes del día 14 de marzo, antes del confinamiento. Eso evidentemente a muchas personas enfermas o no y fallecidas fruto del coronavirus, incluso en Fuerteventura, está imposibilitando que se les haga, pues eso, una despedida, un entierro, un acompañamiento como desearíamos todos. Y eso crea dificultades emocionales, psicológicas que hay que tratar muchísimas veces. Para ello, Jesús Mena nos va a contar cómo lo está haciendo en concreto y en Madrid. Vamos a ver si conectamos con ellos y hacemos una breve entrevista. Con esa música de fondo de Yuruma, que personalmente tanto me gusta, tenemos ya, me dicen, insisto, lo pueden ver a través de Skype, si están escuchando el programa en YouTube o en Facebook Live, y si no, sencillamente escucharnos a la radio como toda la vida. Jesús Mena, Jesús Manuel Mena y Carlos Gutiérrez. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Felipe. Hola, Carlos. El primero que habló, vamos para que vayan distinguiendo las voces. Jesús Mena. Soy Jesús. Vale. Yo soy Jesús. Yo soy Carlos.
Carlos, preséntate, Jesús, preséntate para que la gente se asocie a tu voz y la distinga cuando intervengas. ¿Quién es Jesús Muy Mena? bien. ¿Quién es Jesús Mena? Yo soy Jesús Mena. Pero ¿quién eres profesionalmente? ¿A qué te Ah, dedicas? vale. Muy bien. Pues mira, yo soy médico psicoterapeuta y psicólogo Sí. y trabajo como médico y como psicólogo. Y bueno, pues como siempre he trabajado atendiendo a mis pacientes que necesitaban realizar un proceso psicológico, un proceso psicoterapéutico. Y en este momento, además de atender a los pacientes de siempre, que tenían sus problemas, sus circunstancias, bien de enfermedad mental, bien de depresión, bien de ansiedad, o bien, aunque no tuvieran una enfermedad mental, también se daba el caso de que necesitaban llevar a cabo un proceso psicológico porque había metas que no podían conseguir, ¿no? Ajá. Pues ahora además hemos incorporado a pacientes que han sido afectados por el COVID, ellos o sus familias, o incluso en ambos casos ellos o que han sufrido algún fallecimiento en su familia por víctimas del COVID. Esa sería mi presentación profesional. Perfecto. Y luego ahora entramos en detalle, que es lo que más nos interesa sobre todo, de cuál es el trabajo y cómo lo estás haciendo con esas personas, sobre todo que han tenido familiares que han fallecido víctimas del virus, ¿vale? Y luego tenemos a Carlos Gutiérrez, que es un entrenador, ¿no? No sé si eres fisioterapeuta. Eso es, yo soy entrenador personal, ¿Sí? terapeuta deportivo ¿Vale? y rehabilitador con especialidad en personas con discapacidad. Y bueno, ahora lo que estoy ejerciendo sobre todo es esa rehabilitación a personas que han sufrido coronavirus, tanto hayan tenido patologías o enfermedades previas como no. Vale. Carlos, por continuar contigo, ¿vale? Porque hay como dos áreas, ustedes trabajan conjuntamente además y ahora si quieren, pues eso, nos enriquecen con esa información, pero sería interesante que nos cuentes, sobre todo porque afortunadamente en Fuerteventura creo que han habido un máximo, ¿no? En toda la isla de 2, 3 personas que han estado en la UCI. Afortunadamente no ha fallecido nadie víctima de la enfermedad. Cuando una persona sale de la UCI, ¿después de cuánto tiempo sale normalmente los que tú al menos estás tratando y cómo salen? ¿En qué condiciones para que entendamos cuál es tu trabajo a partir de ahí? Pues yo normalmente cuando trato a alguien que acaba de salir de la UCI, bueno, lo primero que queremos resaltar es que yo, por ejemplo, solamente trato por videollamada, solamente trato online y la gente que ha salido del hospital, en este caso que ha estado en la UCI, que ha estado ingresado y tiene certificado, en este caso un certificado médico de que ya no tiene coronavirus, pues en ese caso sí tiene desplazo para poder ayudarle a su domicilio. Ajá. Entonces, el trabajo sería el siguiente. Primero hago un estudio de si ha entrenado previamente o no para ver sus capacidades físicas. También estudio su cuerpo, si ha tenido alguna patología o tiene alguna patología o enfermedad. Y luego lo que hacemos sobre todo, primeramente, es el asesoramiento nutricional, importante. Cuando una persona está en la UCI, está ingresada, en este caso por el coronavirus, Sí. se pueden dar dos situaciones. La primera es que haya sufrido a raíz del virus un descenso muy brusco de peso, Ajá. con lo cual eso tanto en su sistema digestivo como en su sistema muscular, óseo, articular, se ve resentido, con lo cual primeramente lo que hacemos es que esa persona vuelva a tener una nutrición adecuada para que vaya pudiendo realizar una actividad física de la vida diaria. Luego también gente que no ha estado en la UCI pero ha estado encamada, que se siente muy debilitada, también ha podido suceder el efecto contrario, es decir, ha podido ganar peso. En ese caso también es recomendable que tenga en cuenta el peso óptimo para sus características físicas y que lo pueda alcanzar mediante, primeramente, la nutrición, para luego, posteriormente, meternos con el ejercicio. Ajá. También es importante que toda aquella gente que ha estado durante muchos días en la cama, que por supuesto haya estado ingresada en la UCI, que tenga en cuenta que es muy, muy, muy importante el fortalecimiento del tren inferior, esto es, de las piernas y de los glúteos principalmente, porque esa inactividad lo que produce primeramente es una atrofia muscular, es decir, la musculatura se va haciendo cada vez más pequeña por falta de ejercicio. Entonces, aquí lo que yo recomiendo es que ese ejercicio sea gradual
cada día metiendo un poquito de ejercicio más para que esas personas al final puedan llegar a tener una vida totalmente normal. Y el segundo efecto que produce el estar mucho tiempo en cama, mucho tiempo tumbado, es el acortamiento, sobre todo de la parte posterior de la pierna, es decir, de los glúteos, de los músculos isquiotibiales y de la parte del gemelo y del sóleo. Por lo cual, aquí lo que siempre trabajo con esas personas y recomiendo que todas las personas hagan sean unos estiramientos. Ujú. Ya que cuando una persona sale de la UCI o pasa mucho tiempo en cama, su postura normalmente suele ser la de estar como un poco encorvado, como que está agarrotado. Entonces, yo recomiendo que igual, gradualmente, se puede ir estirando poco a poco. Vale. Estás hablando en tu especialidad sobre todo, que es lo que tiene que ver fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con eso, con la parte puramente física, nutricional y demás, pero luego hay una parte que tiene que ver, obviamente, somos un todo, con la parte emocional, con el trauma en gran medida de haber estado, pues supongo que con muchos temores, con muchos miedos y con unas condiciones de aislamiento y de falta de comunicación. No sé si ahí interviene en ese aspecto Jesús Mena. Claro, yo intervengo, pero también interviene Carlos, que le vamos a dar 10 segundos para que diga él cómo lo toma en cuenta, Muy bien. más que añada, porque nosotros estamos coordinados, yo como médico y psicólogo, y él en este caso como rehabilitador de personas con discapacidad, ¿no? Aunque en este caso la discapacidad es pasajera. Sí. Él toma en cuenta, por supuesto, por convencimiento, pero también toma en cuenta mis indicaciones a nivel del tratamiento psicológico, y todo lo que ha dicho que sugiere al paciente no solo lo sugiere, sino que también le auxilia. Es lo que se llama la rehabilitación auxiliada, no son solo recomendaciones. Ajá. Recomendaciones es cuando es online, porque el paciente todavía puede contagiar. Él en unos segunditos te lo concreta. Sí, también otra cosa que a mí en este caso en particular me está ocurriendo mucho cuando voy a rehabilitar a estas personas son dos cosas. Sí. La primera, correspondiente a lo que es la defunción, es decir, cuando las personas que han pasado el coronavirus porque han estado entubadas o bien por falta de alimentos sólidos, sienten esa falta de que no pueden tragar bien, de que no pueden deglutir bien. En este caso, yo la recomendación y el auxilio que hago a estas personas es la preparación de gelatinas, porque las personas que han estado muy graves en este caso incluso les cuesta tragar los líquidos. Ajá. Entonces, que poco a poco también vaya siendo progresivo, empezando por gelatinas, luego incluyendo alimentos semisólidos que sean mayoritariamente líquidos y poco a poco introduciendo los sólidos. Ajá. Luego, otro factor importante, que ahora es el que Jesús lo explicará, yo tengo en cuenta cómo se siente emocionalmente la persona, ya que no solamente es que lo haya sufrido, Sí. sino también a lo mejor que haya podido tener pues una pérdida, que haya podido tener algún factor que le haya también afectado, y en ese caso no puedo únicamente ejecutar la rehabilitación como una persona enferma que no le haya ocurrido nada más, sino que también se tiene en cuenta el factor emocional. Ajá. Entonces, aquí sobre todo trabajo con ellos técnicas de respiración para canalizar el estrés, la ansiedad, las emociones y sobre todo la rehabilitación pulmonar. Perfecto. Una única cosita, aunque todos estamos atentos a las noticias, yo he escuchado que de media, ¿no? Pueden estar en torno a 28 días, pues eso, en una UCI. No sé, en la experiencia tuya concreta, que hablamos con nombres y apellidos, aunque no los digamos porque no hace falta, pero ¿cuánto tiempo han estado en la UCI más o menos los pacientes con los que estás trabajando, Carlos? De media más o menos en estado, sí, entre 14 y 30 días más o menos en la UCI. Vale. Con lo cual, el debilitamiento es muy grande, con lo cual ese proceso, ¿no?, de ayuda que yo hago es muy lento, pero sí que es verdad que es justamente lo que necesita para no ir más rápido de lo que debe ni más lento. Es lo que él necesita. Vale. Ya una curiosidad porque creo que se puede decir, ¿de qué hospitales te han venido de Madrid? ¿Del IFEMA o de otros de hospitales de la ciudad? Sobre todo me han venido de la zona sur de aquí de Madrid, de donde yo vivo, Sí. pero sí que hay algunos que han venido de IFEMA y otros de la parte norte de Madrid, pero principalmente sobre todo me han venido de la zona sur. De acuerdo. Y Jesús, estás teniendo como profesional, porque te han requerido sus servicios, algunas personas que han perdido a sus seres queridos fruto del COVID-19. Cuéntanos un poquito cómo es eso. Sí, pues digamos que ahora mismo, aparte de los pacientes habituales, estoy
digamos, enfrentándome, acompañando y ayudando a dos tipos de pacientes. Uno, los que han tenido una pérdida de un familiar y ellos no han sufrido la enfermedad, pero tenemos pacientes que han sufrido la enfermedad y a la vez han tenido una pérdida voy a decir estos casos concretos, una persona de su padre y otra persona de su marido, ¿no? Ajá. Y entonces ahí hay una doble traumatización de la persona, ¿no? Porque ha sufrido una enfermedad mortal en algunos casos, que afortunadamente para ellos no lo han sido, pero además de sufrir esta enfermedad mortal que tiene un impacto psicológico, solo el hecho de haberla sufrido, Sí. además es que han tenido la pérdida de un ser allegado en primer grado, como pueda ser el marido o como pueda ser el padre, ¿no? Ajá. Entonces es una doble traumatización y aquí tenemos que hacer un doble trabajo, ¿no? Por un lado, tenemos que hacer un trabajo de la reconstrucción de la persona, de que la persona vuelva a reconstruir su vida, pero a dos niveles. Uno, a reconstruir su vida física porque ha sufrido una enfermedad, a reconstruir su vida psíquica porque ha tenido el trauma de una enfermedad mortal, pero además a llevar a cabo el duelo, y un duelo que se ha llevado a cabo en unas condiciones de no despedida, en la cual a su padre o a su marido lo sacaron un día de casa y, lo digo literalmente, un mes después, 15 días después, le mandaron una urna, ¿no? Entonces, una urna con las cenizas. Entonces, esto ahí no ha podido llevarse a cabo el duelo y es un proceso durísimo, unido a la traumatización personal de haber vivido la enfermedad. Tremendo, porque ¿en qué circunstancias fue la despedida? Quiero decir, simplemente no hubo ni siquiera el poder asistir a un lugar, sino que directamente recibieron, entiendo, pues los restos mortales de los seres queridos. Efectivamente, hay un momento en el que les avisan que ha fallecido y lo siguiente es que unos días después, 10, 12 días después, le mandan la típica urna con las cenizas, con las dudas. Yo tengo una confianza absoluta en las autoridades y de hecho mi trabajo con mis pacientes va orientado a que esas cenizas que han recibido son las de su padre, son las de su esposo, en otros casos de otro familiar, pero incluso dudas de ¿y cómo sé yo que estas cenizas son las de mi padre? En algún otro caso era ¿y cómo sé yo que se ha muerto? Porque no han podido ver el cadáver, ¿no? O sea, son dudas muy, muy dolorosas que hay que ir trabajando desde el punto de vista psicoterapéutico, desde el acompañamiento emocional e ir facilitando poco a poco el duelo. Y digo poco a poco porque nos encontramos ante un bloqueo muy, muy doloroso. Sin duda, qué complicado. ¿Qué se trabaja más ahí, Jesús? ¿Lo emocional, lo racional? A ver, yo por un lado, de lo que es el tema físico rehabilitador, al tener a Carlos, que además Carlos presta una atención a diario y yo presto una atención de 1 o 2 veces en semana, al tener a Carlos de lo que es físico rehabilitador, me olvido porque además es su área y es especialista en ello, ¿no? Entonces, hay que trabajar a nivel racional y emocional en ambos sentidos, porque el duelo normalmente tiene una parte más emocional que racional, pero es que en este caso hay que trabajar a nivel cognitivo para que la persona vaya construyendo cognitivamente, o sea, a nivel pensamientos, Sí. su nueva situación y la nueva situación en la que su marido no está, en la que su padre no está. O sea, que hay que trabajar a nivel racional de los pensamientos y también a nivel emocional, ir canalizando todas las emociones que hay en el duelo de negación, que en este caso la negación es mucho mayor que en otros duelos al no haber podido ni ver el cadáver ni hacer rito de despedida, la rabia por la falta, la tristeza, el miedo y en este caso los duelos es un abordaje mucho más largo y hay que ir con mucho más cuidado porque el daño es mucho mayor. Bueno, es una situación bastante dura. ¿Y ustedes se cuidan para poder cuidar a los demás? Mira, no sé si tú nos estás viendo ahora. Ahora mismo no, pero los puedo, porque tuve que hacer una gestión, pero te pongo enseguida y te voy a ver, o sea que en cuestión Vale, pues de 30 por segundos. ejemplo aquí al lado tenemos un aparato que lo usamos de día y de noche. Ya te veo, sí. Mientras estamos atendiendo, que es un ozonizador del aire que por así decirlo, cuida la calidad del aire y hace que el aire sea, en este caso,
que no sea un transmisor del virus, ¿no? Sí. Y luego también cuando trabajamos con pacientes que hay alguna sospecha que hayan tenido la enfermedad o que la estén teniendo, trabajamos online, no trabajamos presencialmente. Ujú. Y cuando trabajamos presencialmente usamos la mascarilla y todos los... Ujú. Carlos usa guantes Aquí, también. aparte de las prevenciones que recomiendan normalmente, cuando yo realizo la rehabilitación, aunque los ejercicios no son muy intensos, pero sí que fatigan mucho, en este caso al paciente, yo sí que recomiendo que la mascarilla normal Sí. hace un efecto bastante bueno, pero en este caso ellos tienen comprado ya previamente unas mascarillas deportivas, que en este caso lo que hacen es que esa exhalación del aire sea aún mayor. Vale. Vale. Bueno, si alguien interesado, porque este programa se ve en el mundo entero, si lo quieren ver, pues que hoy en día, afortunadamente, uno de los grandes Medio descubrimientos... minuto solo. Sí, no hay problema. Uno de los grandes descubrimientos de estos años y es la posibilidad de contactarnos a través de videollamadas que se han puesto más de moda que nunca y han sido una alternativa maravillosa. De hecho, aquí estamos gracias a eso también, que además de oírnos nos podemos ver. Eh, como digo, como nos están escuchando incluso en Madrid o en cualquier otro lugar del país, ¿qué deben hacer si alguien quiere estar en contacto con ustedes para cualquier servicio? ¿Cómo Pues, contactan, Carlos? pues tenemos una página web que es www.udeterapia.com. Udeterapia, Udeterapia es Perdón, H-U-D-E, H-U-D-E y luego la palabra terapia. correcto. Que es HU de humanista, porque es lo que guía nuestra, aparte de la técnica, queremos que el encuadre sea siempre humanista, es HU de humanista, Muy bien. DE de deporte, que es el deporte, ejercicio físico, que es el área de Carlos, y luego terapia, que es lo que hacemos. Perfecto. Entonces, nos pueden contactar por ahí, Sí. nos pueden contactar por @udeterapia en Instagram, Sí. Y o bien también tenemos página en Facebook y también nos pueden contactar por ahí para cualquier duda que puedan tener o gente que necesite en este caso una ayuda de nosotros. También, por cierto, publicaron ustedes hace no mucho tiempo un magnífico libro muy bien editado con muchas fotografías que yo tengo como regalo, además que me hicieron en su momento. No lo sé, quizás algunas personas puedan estar interesadas también en conocer más en profundidad la UD-terapia, esa unión, esa fusión entre humanismo y deporte. Si alguien le está interesado en adquirirlo, recuerda el título y la manera. sí, el título es Arranca, camina y corre, que es de Carlos Gutiérrez y Jesús Mena, y por la misma forma, por la página web www.udeterapia.com, ¿no? Sí. y @udeterapia. Y justamente en ese libro, parece que nos estaban diciendo que esto podía pasar, tenemos 4 capítulos, el del cuerpo lesionado, el de la enfermedad terminal y el del duelo, que los estamos poniendo en práctica en esta circunstancia tan dolorosa para muchas personas, ¿no? Ajá. Que va desde la pérdida y el duelo a la rehabilitación del cuerpo lesionado. Estupendo. Ojalá no tuviera que leerlo y consultarlo mucha gente, pero ahí está porque es una necesidad y para quien lo considere de interés, pues me parece, de verdad lo digo de corazón, un libro que está muy bien en contenido y en continente y escrito por ustedes dos. Y muy reciente, pues creo que es del año pasado o del anterior, ¿no? Sí, un año tiene. Sí. Y bueno, pues nosotros queremos mandar un abrazo a las Islas Canarias, especialmente a Fuerteventura, isla querida por nosotros, que en la que hay mucha gente Sí. que os conocemos, y en nuestro caso también decir que el tratamiento que yo pongo en práctica sin Carlos no sería posible, y obviamente Carlos también, al tener todo el apoyo de lo que es psicoterapia, pues también tiene el gran apoyo de atender la parte psíquica que pongo yo en práctica, ¿no? Sí. O sea, que es un placer en este caso trabajar juntos, aunque estemos trabajando con dolor personal de las personas, ¿no? Sin duda. Pues se agradece muchísimo y nada, a seguir trabajando y ayudando a quien lo necesita como mejor podemos cada uno. Así que Carlos Gutiérrez, Jesús Mena, amigos, un abrazo inmenso y a seguir viviendo a pesar de los dolores. Un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto. Chao. Un abrazo, Felipe. Hasta pronto. Chao. Gracias. Gracias. Y no nos vamos de Madrid. Hay una conexión importante entre Madrid bueno, a nivel personal, porque allí me formé con amigos, compañeras y compañeros, con una calidad humana y profesional extraordinaria, y creo que ahora pues posibilitan el contar con ellos también y otros contactos a través de ellos para poder enriquecer de alguna manera y aportar ideas, reflexiones, servicios para todos y para todas. Una de ellas, a continuación, es Teresa Arias. Ella es counselor humanista, igual que yo, counselor humanista integrativa, pero además, porque nosotros no nos podemos quedar con una sola faceta, es escritora de cuentos infantiles. Y hace muy poquitito, decidió altruistamente también escribir una serie de cuentos preciosos. Por ahí tengo el título, ahora se los diré. Y ella está en Madrid y también va a contarnos y va a compartir con nosotros, y lo podrán disfrutar a través de las redes, a través de YouTube. Unos cuentos duran como 20 minutos dirigidos a nuestros pequeños y pequeñas para que disfruten y afronten el mundo mágico de los sueños y de los aplausos. Ahora les cuento. Teresa Arias, un cuento solidario titulado La magia de los aplausos. Hola, Teresa. Hola Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a aplaudir porque los aplausos hacen magia, ¿verdad? Ya te digo, sí, muchísimo. Qué bueno, hiciste una iniciativa que nos sorprendió a los que te conocemos y nos diste ese regalo inmenso como amigos, como compañeros y compañeras, pero Ujú. orientado sobre todo a los niños y las niñas. ¿Qué es ese cuento solidario? ¿Cómo surgió y en qué consiste? Bueno, pues en realidad es un cuento que ha surgido como un homenaje a todos los niños y niñas que han estado pues, durante todas estas semanas encerrados en casa sin poder salir a las calles, ¿no? La idea surgió hace apenas unos 10 días, el jueves de hace un par de semanas, Ajá, con una frase de Guillermo, mi marido, sí, que bueno, pues estábamos desayunando y nuestro pequeño Otto, que tiene un añito, empezó a dar golpes en la ventana y a aplaudir, y sí. en ese momento pues Guillermo dijo, es que quiere salir al jardín de los aplausos. Entonces, pues yo dije, uy, qué frase tan bonita, ¿no? Y bueno, como yo escribo cuentos, pues muchas veces me inspiran frases así, ¿no? Como empiezo como con un título y dije, uy, es que este podría ser el título de un cuento. Entonces un poco surgió así. Realmente todos los días, pues a las 8 nosotros afortunadamente tenemos jardín y salimos a aplaudir, y entonces Soto, aun siendo tan pequeño, pues ya lo tiene asociado, ¿no? Él no sabe el significado de por qué aplaudimos ni nada, lo hace un poco por imitación, Sí. pero vamos, en cuanto empieza a escuchar los aplausos empieza a dar golpes en el cristal, quiere salir, y algún día que ha hecho así mal tiempo o que ha llovido, y pues él como que quiere salir. Incluso ahora que ya empieza a hacer sol, Ajá, da igual la hora del día a la que salgamos a la terraza, al jardín, que él sale, y da igual que sean las 12 del mediodía, que se pone a aplaudir, ¿no? Es como que lo tiene asociado. qué bien. Entonces, bueno, surgió un poco de ahí la idea, Sí, y también pues de haber estado hablando con diferentes madres y padres, pues hace unas semanas, em, hablando con Cristina Olevi, otra de las autoras del cuento que ha participado en el proyecto, pues me contaba que bueno, que sus hijas, pues ella vive en Segovia, en un chalet, y yo le decía, jo, qué suerte tus hijas también, ¿no? Que son afortunadas, que pueden estar en el jardín y saltar en la cama elástica y demás. Y me decía, sí, en ese sentido sí, muchos las pueden envidiar, pero lo malo es que ellas, por ejemplo, no tienen vecinos con los que aplaudir, ¿no? Entonces ajá, dije, claro, es que no todas o sea, lo que podemos pensar que para unos niños sea algo sí. como, jo, qué suerte tienen, ¿no? Pues a lo mejor no lo viven del todo así. Claro, Entonces, pues de ahí surgió un poco la idea, ¿no? De que seguramente en cada familia, en cada hogar estarían viviendo esto pues de manera muy diferente, sí. y,
y bueno, pues de hecho a la primera persona a la que contacté fue precisamente a Cristina, que pues en las navidades pasadas, junto a Julia Pérez Villegas y a Silvina Eduardo, que también participan en la magia de los aplausos, pues Sí. hicieron un proyecto también similar, ¿no? Con un montón de autoras y de ilustradores pues en Navidad, un cuento que se tituló Adviento de Cuento y que fue un éxito además. Ajá. Y entonces pues les dije, oye, ¿qué te parece si hacemos algo similar, no? Y me animó y yo solo necesitaba eso, un pequeño empujoncito. Sí. Así que nada, creé rápidamente un grupo de WhatsApp que de primeras lo titulé El Jardín de los Aplausos, que fue la frase que comenzó todo esto. Sí. Y nada, se fueron sumando autoras a las que conozco, pues eso, desde hace unos 3 años aproximadamente. Ajá. De diferentes puntos de España, o sea, somos gente pues de Madrid, de Lugo, de Sevilla, de Valencia, de Barcelona, de Almería, o sea, de un montón de lugares de España. Sí. Y a partir de ahí pues fue surgiendo un poco la historia, ¿no? Gracias somos todas muy creativas. Pues a Silvina se le ocurrió que las historias pudiesen estar enlazadas, ¿no? Por este avioncito de papel que va Sí. volando de casa en casa. Inma Muñoz se le ocurrió que el avioncito, pues lo que le impulsase a volar fuesen los aplausos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues un poco con las ideas de unas y de otras, pues se fue Mira, construyendo. si te parece, Sí. en la vida mejor que contarlo es verlo, ¿verdad? Claro. Pues tenemos ese vídeo, obviamente son como 19 minutos con algo. Quien lo quiera ver pone La magia de los aplausos en YouTube. Exacto. Y ahora lo vamos a ver mientras hacemos un pequeño silencio, tú y yo, y ponemos aunque sea un par de minutos de ese vídeo que lo pueden ver y oír, ¿vale? Fenomenal. Un segundo. Son muchos los días de vuelo. Uno de los primeros lugares que visité fue el jardín de Otto, quien con apenas 1 año me inspiró a volar entre aplausos y canciones, mucho más alto de lo que jamás imaginé, hasta el infinito y más allá. Y es que a veces las ideas grandes comienzan con alguien muy, muy pequeño. Como cada tarde, Otto da palmadas y golpea el cristal. Quiere salir al jardín de los aplausos, como lo ha bautizado su papá. Cuando sea mayor, le contarán que durante semanas tuvo que quedarse en casa. En ese tiempo, mientras el mundo paraba, él aprendió a caminar, le salió su 5.º diente y sopló su primera vela. ¡Feliz cumpleaños, Otto! Otto aún no entiende que es un cumpleaños, pero ya sabe que le encanta bailar, explorar y que le den besos y abrazos. ¡Tiene suerte! El tiempo que le están dedicando estos días mamá y papá es, sin duda, el mejor regalo. Y hablando de suerte, los que incluso sin salir de casa pueden echar carreras, ¿se considerarán suertudos? Bueno, es lo que nos da tiempo de poner. Lo hemos oído, Claro. no lo hemos visto, pero quien quiera verlo, Teresa, en YouTube, ¿verdad? Sí, en YouTube, en el canal de Cuentos en la Nube de Amaya, que Ajá. es otra de las personas que ha colaborado en este proyecto tan ilusionante y estresante al mismo tiempo. Sí. También desde aquí quiero darle las gracias tanto a ella como a todas las demás, a las autoras, a las ilustradoras, a Paula Mandarina, que también ha puesto su voz en el cuentacuentos, y a las voces de todos los peques, que son las voces de nuestros hijos o de nuestros sobrinos, los que Sí. han participado también, porque bueno, ha sido un proyecto muy a la carrera, muy improvisado. Hemos tenido muchísimo estrés, muchas risas, pero ha sido muchísimo trabajo, porque también hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las que hemos participado somos madres y hemos tenido que compaginar pues tanto nuestras tareas en la casa con Sí. nuestros hijos Sí. como con trabajo y con este nuevo proyecto, ¿no?, que teníamos entre manos, que nos ilusionaba mucho, pero que Se nota, nos se ha nota. llevado mucho tiempo. Qué guay. Y en cualquier persona a través de YouTube, si ponen la magia, perdón, ¿cómo es? ¿La magia de los aplausos? Sí, la magia de los aplausos en YouTube, van Sí. a encontrar rápidamente el canal de YouTube de Y pueden Cuentos en la Nube. compartirlo con sus hijos. Y pueden tal. compartirlo con todas las personas que quieran. Es un cuento gratuito y queremos que este avioncito llegue cuanto más lejos mejor, así que... Sobre todo ahora que no tenemos otro tipo de aviones que los de la ilusión, Teresa. Exacto. Sí, de hecho esa era otra de las ideas que surgieron, ¿no? Sí. Claro, si es que ahora mismo esa idea me la dio Ana Meilán, ¿no?, otra de las autoras, claro, es que ahora mismo en el cielo no hay aviones. No el hay único aviones, sí. no hay aviones, el único avión es el nuestro y los pájaros, ¿no? Muy bien, O sea muy que- bien. Pues nada, muchísimas gracias por la ilusión compartida y sobre todo cuando hablamos de niños y de niñas.
agradecidos todos de que hayan días más luminosos gracias a personas como tú y todas esas cómplices que has tenido. Un abrazo, Teresa. Otro para ti, Felipe. Y Muchas saludos a gracias Guille y a Otto, a tus hombres. Yo se los doy de tu parte. Un abrazo grande. Hasta pronto. Bueno, amigas, amigos, gracias por estar ahí, por dejarse acompañar y por sentir que yo también les puedo acompañar. Saludos de Rodrigo Técnico, iba a decir. Rodrigo Durante en el apartado técnico, eso sí. Y les espero el martes de la próxima semana, ya en el mes de mayo, ¿correcto? Ya estaríamos en mayo. Así que el confinamiento que les sea leve y les espero hasta el próximo martes a las 2:10. Un abrazo inmenso. Un abrazo.